un poco retomando lo que tú decías de los proyectos de futuro, creemos que es fundamental ahora en esta fase reivindicar que los autores de cómic canarios sean ya incluidos dentro del patrimonio cultural canario. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero. Bien, la persona, más que una persona, empezaré nombrando a la institución y luego a la persona que la representaba, ¿no? La institución es la que nos convocó en aquel momento, era el CEP de La Laguna, donde nos encontramos actualmente. Y bueno, la idea surgió a partir de la asesoría de lengua, que en aquel momento ostentaba Ana Muñoz, y a ella se le ocurrió pues, reunir a alguna gente que conocía o amigos de amigos que sabía que habían trabajado en algún momento con el TVO en las aulas, ¿no? Fue una reunión que, como no podía ser de otro modo, atrajo a un montón de frikis que de repente nos encontramos ahí en una sala. Algunos nos conocíamos previamente, otros no. A Julio lo conocí ese día. Efectivamente. Y bueno, de ahí surgió, como digo yo en algún momento de algunos de los textos que hemos elaborado a lo largo de los años, no solo un grupo de trabajo estable que lleva ya 10 años de vida, sino amistades y bueno, gente con la que ahora ya uno no entiende la vida sin ellos. Entonces, bueno, la idea original del CEP y de la asesoría era lograr que se generara un caldo de cultivo, un apoyo al profesorado y a las bibliotecas escolares, sobre todo, que quisieran implementar como espacios dedicados al cómic, ¿no? Comictecas, ¿no? Además, perdón, lo importante fue que nos juntamos esa colección de frikis, como decía, de profesores de distintas islas incluso, ¿no? Distintas especialidades y distintas islas, que fue, ¿no?, algo que a lo largo del tiempo ha enriquecido el proyecto, yo creo. Claro, fue un grupo de trabajo y ahí desde el principio surgieron no diferencias, pero sí distintas perspectivas, gente que, claro, entendía, quizás había somos de lengua, por ejemplo, nosotros dos, y había pues una mayoría de profesores de lengua que tuvimos que pactar y negociar un poco con el resto de compañeros de otras especialidades. Y también fue interesante en ese sentido. Al principio ese gran objetivo que era el de, digamos, nutrir o plantear unos primeros momentos de motivación, listados y demás para las bibliotecas escolares, se fue ampliando y vimos que aquello tenía mucho más potencial y bueno, yo creo que esos comienzos fueron sobre todo de reflexionar mucho y bien, yo creo, sobre qué se podía hacer. Es decir, evaluamos un poco lo que se había hecho hasta entonces. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que muchas de las exposiciones eran historiográficas, algo que no tenía sentido, y tomamos una primera decisión, yo creo que muy acertada, de decir, los cómics tienen que estar vivos, tienen que ser cómics que lleguen a las bibliotecas, que lleguen a las aulas, pero que sean conseguibles. No tiene sentido ponernos a hablar de Little Nemo o de los orígenes del cómic cuando no puede ir alguien a comprarlo en la librería más cercana, ¿no? Y algunas decisiones de ese tipo se tomaron ese primer año que yo creo que marcaron ya mucho de lo que trabajamos después. Sobre todo era también vencer, ¿no?, reticencias y vender un producto como es el cómic, que tiene una potencialidad, ¿no?, didáctica y de enriquecimiento personal salvaje, ¿no? Y sí que es verdad que había que pensar, ¿no?, en las dos vertientes, ¿no? Llegar al alumnado, llegar con unos títulos que fueran asequibles y conseguibles, las dos cosas, y luego eso, intentar que, claro, que el material que se estaba creando se pudiera difundir, ¿no?, entre los centros, gracias a que hubiera un profesorado que le llamara la atención y que pudiera defenderlo, ¿no?, entre compañeros que siempre ponen la excusa, ¿no?, de que el cómic es una cosa para niños pequeños, o de que ahí no se aprende nada, o que todo está en los libros, en fin, ¿no? En cierto modo partimos de un contexto que era positivo en un aspecto y negativo en otro. El negativo es este que acabas de apuntar, de que había todavía reticencias, sobre todo en las personas responsables de las bibliotecas, que no terminaban de ver que el cómic fuera una lectura, sino una subliteratura o algo, digamos, que podía servir para
iniciarte en la lectura seria, pero que no podía ser sino ese paso previo. Pero por otro lado tuvimos la suerte de que ya empezaba a haber como una eclosión del cómic como formato cultural, ¿no? Sí. Y el premio nacional, se empezaba a hablar más de autores, de la novela gráfica, ¿no? Como formato triunfante. Y el Salón del Cómic se volvió muchísimo más mediático, no solo de iniciados, sino de gente que ya de público general interesado. Y sobre todo después también nos descubrimos muy pronto que era como un potencial dormido que había en mucha gente, ¿no? Todos habían sido lectores de cómic en algún momento, todos en los centros, me refiero, los profes, los conserjes, los padres. Y entonces cuando aparecía la exposición, de repente ese potencial latente salía otra vez y decían, oye, qué interesante esto y tal. Es verdad, se volcaban y luego pasaba lo que dices tú, que al aprovechar ese tirón, ¿no? De ir dejando el gueto para llegar a un público más general, la verdad que era el momento, fue una casualidad, Sí. una conjunción astral, pero la verdad que... En ese sentido, yo creo que el primer gran mérito del proyecto ha sido reivindicar ese papel del cómic en las bibliotecas, que se ha conseguido en gran parte. Yo creo que hoy en día ya es casi imposible encontrar ese punto de partida de un responsable de biblioteca, un grupo de profesores que estén trabajando en la biblioteca que desprecien el cómic, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que no solo mérito nuestro, es mérito de todo ese contexto, pero que una parte de la culpa la tenemos nosotros, yo creo. Algo se ha el avanzado. grupo. Sí. Y bueno, nos encontramos, esa parte era muy divertida, ¿eh? La parte de hacer los listados de recomendación. Estuvimos mucho tiempo discutiendo, ahí había opiniones muy diversas. Más complicado fue lo otro, es decir, qué formatos positivos elegimos, cómo hacemos que lleguen físicamente los cómics al aula, qué títulos vamos a usar para eso, cómo los vamos a acompañar con unidades didácticas. Y bueno, eso fue, digamos, una segunda fase muy rica, ¿no? Sí, y es difícil, ¿no? de sacar adelante, pero yo creo que mereció la pena. La verdad que llegamos a la conclusión de que se podía difundir, ¿no? el cómic por medio de unos cuantos títulos en cada nivel educativo. Empezamos pensando en la ESO, ¿no? Que era lo que controlábamos nosotros, pero sí, pensamos en una exposición y en unas maletas, ¿no? Y eso estuvo muy bien, pensar primero que una maleta la podíamos llenar de unos cómics que fueran representativos, ¿no? De lo que se hacía en aquel entonces. No sé si habría variado un poco, ¿no? Con estos 10 años que han pasado. Y luego también, ¿no? El trabajo que fuera de verdad, que la gente no pudiera escudarse en que eso era mero entretenimiento, ¿no? Sino que detrás había un trabajo del grupo, unas unidades didácticas. Se facilitaba el trabajo. Y la idea era esa, que durante un mes hubiera un desembarco del cómic en los centros, ¿no? Es decir, que llegaran a la exposición y que la exposición estuviera acompañada por trabajo en el aula y por una serie de profesores implicados en el tema durante el tiempo que estaba prestada la maleta. Yo creo que esa idea también fue buena, y la prueba está en que se reclamó enseguida por parte de primaria, ¿no? Sí, es decir, claro, éramos casi todos profesores de secundaria y nos vimos obligados un poco ahí a hacer el esfuercito de ponernos al día con los de primaria, ¿no? Sí, ¿no? Fue incluso eso, se aumentó la difusión de la exposición de secundaria, nos abrimos a primaria, incorporamos a gente de primaria, se hicieron listas para primaria, y la propia, tanto lo que es la exposición, ¿verdad? Y la idea general, ¿no? Se trasladó a primaria, y parece que también tuvo una buena acogida, ¿no? Sí, ahí también se introdujo el tema de hacerlo más interactivo, digital. Habíamos dado cuenta que las exposiciones tradicionales, claro, hemos ido aprendiendo en los 10 años, ¿no? Es decir, al principio quizás éramos hijos de eso, de las exposiciones que habían itinerantes eran de displays, ¿no? Y lo que nos gustó era la idea de que no fueran displays muy cargados, que sí hubiera un peso de la imagen y que fuera diseñado. Estamos hablando de cómics, claro. Claro, pero en ese momento todavía no estábamos con la sensación de que necesitábamos que fuera interactivo y digital y proyectable y demás.
Entonces eso ya sí lo corregimos en primaria digamos, lo incorporamos. Y también fue como otro pasito más, ¿no? Estamos hablando de años sucesivos de trabajo del grupo, ¿no? En ese momento también empezamos a divulgarlo, es decir, creamos un blog para compartir todos esos materiales. Aún existe el blog de TV2 con clases, se puede buscar directamente en Google. Y ahí están colgados todos esos materiales que íbamos generando, ¿no? Eso llamó la atención a alguna gente fuera. Fuimos el hito más importante en ese sentido. Recibimos peticiones de información y de materiales de varias comunidades de la península, pero el momento culminante en cierto modo fue cuando nos invitaron digamos, a la parte pedagógica del salón del cómic de Barcelona, que no recuerdo el año, pero sí, sería, pues no sé, del 12 o del 13 por ahí. Y bueno, allí fue la primera vez que invitaron a una experiencia didáctica no catalana. Eso también fue curioso porque tuvimos que intervenir hablando entre sesiones de bueno, profesores y autores de cómic que hablaban en catalán. Y fuimos como una islita ahí, castellano parlante. Y allí mismo también hicimos muchos contactos, gente interesada en el proyecto. Y bueno, fue muy importante para nosotros que hasta entonces éramos consumidores, ¿no?, del salón, y de repente vernos como parte del tema, ¿no? Es cierto que después de todo ese trabajo que volcamos en secundaria, ¿no?, y primaria, como que el proyecto se desfondó un poco, ¿no?, quizá de haberlo dado todo, ¿no?, y hubo un cierto parón, una cesura ahí, pero la verdad es que en los últimos cursos, ¿no?, los últimos años lo hemos retomado con ganas. Y seguimos manteniendo, ¿no?, esos grupos de trabajo, los seguiremos manteniendo también este año, y se han hecho cosas interesantes, ¿no?, tanto en lo que tú decías, en intervención, ¿no?, en congresos de Unicomic de Alicante, en el segundo congreso de la Fundación Cinemascomic de aquí de Tenerife. Bueno, hemos intentado, ¿no?, difundir el proyecto, seguir trabajando en él, y ahora, claro, estamos preocupados quizá en dos líneas que sí que sería necesario trabajar o abordar más, ¿no?, como puede ser la propia formación, ¿no?, de un profesorado que puede ser entusiasta del cómic, pero a lo mejor necesita, ¿no?, cierta formación en cuanto al noveno arte, y después, bueno, como grupo con sede en Canarias o principalmente en La Laguna, a lo mejor estaría bien trabajar, ¿no?, sobre autores canarios. Yo creo que por ahí son, ¿no?, nuestras líneas quizá de investigación o de trabajo en los últimos años. Yo creo que esa segunda fase del proyecto ha tenido como un nexo de unión con la anterior, pues todos esos materiales que estaban ahí, que se han seguido albergando en el blog. El blog, como cualquier blog que se precie, funciona solo de vez en cuando, pero es interesante lo que vamos subiendo en él, creo. Y bueno, sobre todo mantiene el vínculo de que quien quiera interesarse por el proyecto está ahí, ¿no? En ese sentido, esos otros espaldarazos de fuera, nacionales, locales, gente que ha mostrado interés por el proyecto. Queremos también nombrar a la página de Manuel Darias, que le ha dedicado 2 veces su página al proyecto. También el Congreso de Alicante y el de aquí de Santa Cruz de Tenerife, pues para nosotros es muy importante estar ahí, visibilizar lo que se hace en las aulas. Sí, de hecho seguimos, ¿no? Salimos en el número especial de TVOfera, que estaba vinculado al Congreso de Alicante, encabezando un número dedicado a educación. Todas esas cosas son como las medallitas que nos vamos colgando, ¿no? Sí, y yo creo que podemos seguir, ¿no? Estamos además con una colaboración, ¿no?, con la Fundación Cinemascomic, y en fin, vamos a ver qué sale de todo eso. Y una cosa que nos ha enriquecido mucho, que es verdad que no lo hemos mencionado, ha sido la incorporación, ¿no?, de la Asociación de Profesores de Francés de Tenerife. Efectivamente. Siendo, ¿no?, el cómic como es a nivel europeo, ¿no?, el mercado cultural más importante, ¿no?, el franco-belga. Yo creo que puede ser una, ¿no? Claro, ella, en general, el profesorado de francés ya trabajaba el cómic en el aula, pero hemos intentado, y seguiremos intentándolo este año,
digamos, darle un modelo, una especie de vertebración a esos esfuerzos que se han hecho aisladamente para que el profesorado de francés pueda vincularse al proyecto directamente participando como en el grupo o usando sus materiales, ¿no? En ese sentido también, un poco retomando lo que tú decías de los proyectos de futuro, creemos que es fundamental ahora en esta fase reivindicar que los autores de cómic canarios sean ya incluidos dentro del patrimonio cultural canario. Sí, creo que es un momento clave, que se están haciendo muy buenos álbumes, tenemos un premio nacional ya de cómic, hay un montón de gente que está haciendo cosas muy buenas en Canarias y yo creo que es el momento de que, así como las bibliotecas en su momento se abrieron al cómic, también la cultura en general, con mayúscula entre comillas, se abra a esos creadores, ¿no? Y a la calidad que tienen. Y entonces, bueno, vamos a intentar, igual que en su momento divulgamos el cómic con exposiciones, buscaremos algún formato alternativo ya más moderno, más actual, vamos a proponerlo, ¿no? Para reunir una serie de materiales sobre autores canarios y autoras y que se conozcan más en los centros educativos. Sí, la verdad que fue interesante, quizá en esta nueva etapa, el abrirnos, ¿no? al ser profesores, ya decíamos, de distintas especialidades, el abrirnos quizá eso, ¿no? a la práctica y dentro de la práctica a conocer, ¿no? Pasar ya del entusiasmo al fanatismo de autor, ¿no? En el sentido que sí que es verdad que y en el blog aparecen recogidas muy buenas entradas, ¿no? Sobre aspectos formales cuando uno se acerca a crear un cómic, ¿no? Que también es una posibilidad y muy buena, ¿no? No es la menor entre todas a la hora de utilizarlo en clase, ¿no? en el aula. Y quizá eso también nos ha llevado, ¿no? a intentar acercarnos a autores canarios que nos podían aportar. Bueno, el año pasado fue un lujo, ¿no? Sí, Tuvimos en las sesiones del grupo como invitados y formadores a nada más y nada menos que a los hermanos Pulido, a Javi y a Raico y a Eduardo González. Y aprendimos muchísimo con ellos, vimos en directo las obras que estaban, en las que están trabajando, el sistema de Javi que es americano, trabaja para los americanos, claro. y lo de Raico, que es más de francotirador aquí local, ¿no? Y fue interesantísimo, ¿no? Entonces, claro, lo que queremos no es tanto gozar nosotros, sino eso convertirlo ahora en material que pueda ser usado en el aula, extender ese conocimiento, saber hay que procesarlo, madurarlo. Procesarlo y hacerlo. Y ese es el gran reto de este año. El otro es el que comentábamos también antes, no solo depositar una serie de materiales en el blog y que la gente se busque la vida con ellos, sino también participar en la formación del profesorado de forma un poquito más directa. Ya tuvimos la experiencia, fuimos algunos de nosotros a los CEP y se hizo un curso hace 2 años, ¿no? Se hicieron una serie de cursos puntuales y quizás este año, por las circunstancias o por lo que sea, vamos a intentar darle otro formato, quizás cursos autodirigidos, lo que sea, pero sí que creemos que hay que incidir más en facilitar no solo materiales, sino recursos al profesorado. Sí, es que no se puede despreciar una herramienta como el cómic, ¿no? A la hora de hablar de educación, vamos, desde infantil, que ya hay colecciones sin texto, ¿no? Para niños de infantil y primaria, por supuesto, y ya en secundaria. Porque luego al final también a veces el cómic cae un poco en ese prejuicio de que el cómic solo sirve, ¿no? Por ejemplo, para lengua, obviamente, lenguas extranjeras también, o para historia, ¿no? Dado que hay, claro, una avalancha de cómic histórico, o ese cómic autobiográfico que es el que todo el mundo ha conocido, Maus o Persepolis, y no es así, ¿no? Yo creo que ahí el cómic es una herramienta bestial para cualquier asignatura. Y en ese sentido de la formación, lo que puede hacer es dar ese empujoncito a alguien que le interesa o que ve el potencial, pero no se atreve porque no ha dado con la fórmula exacta para introducirlo en el aula, ¿no? Y en ese sentido, pues intentaremos darle ese empujoncito, si se puede.